Vamos a tratar en esta fase introductoria cuáles son los aspectos fundamentales que sustentan en el derecho internacional las obligaciones de los estados, de nuestros cuatro estados, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, en materia de un tema del que se ha venido hablando mucho en nuestros países en los últimos tiempos, que es el de la consulta previa, particularmente sobre y para los pueblos indígenas. Estamos hablando, pues, en primer lugar, de una obligación que está establecida en el derecho internacional y como es parte del derecho internacional, lo es también del derecho interno y las autoridades públicas con competencia sobre esta materia tienen que aplicar, porque así se ha comprometido el Estado respectivo, estos principios y normas que están ya pactados en el derecho internacional. Son básicamente dos los instrumentos internacionales, los tratados internacionales particularmente significativos en esta materia. El instrumento interamericano por excelencia en materia de derechos humanos es, como ustedes lo saben bien, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que son parte todos los países de América Latina. En lo que respecta a este tema de la consulta previa, hay tres disposiciones normativas en la Convención Americana que resultan relevantes para esto. En primer lugar, el derecho a la participación en las decisiones sobre asuntos públicos, que está estipulado en el artículo 22 de la Convención Americana. En segundo lugar, el derecho de propiedad, que está estipulado en el artículo 21 de la Convención. Y finalmente, un deber general de garantizar los derechos humanos, que es un deber del Estado, que está establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No estamos hablando, pues, de expectativas programáticas, de propuestas teóricas, sino de obligaciones que están claramente sustentadas en estas normas, como lo ha desarrollado después, y lo veremos luego, en su jurisprudencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La otra pata sobre la que se sostiene esta mesa es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas, que establece un conjunto de estipulaciones, de normas y de procedimientos para la aplicación de la consulta previa. Otra vez estamos hablando de un tratado internacional que, si bien en el caso del tratado de la OIT es un tratado mundial, la Organización Internacional del Trabajo, como ustedes saben, no es regional, sino tiene alcance global. Lo curioso es que de los 22 países que son estados partes de este tratado internacional, 15 son países latinoamericanos. Con lo cual estamos hablando, a fin de cuentas, por razones, llamemos, demográficas, de un tratado de contenido y de presencia básicamente latinoamericano, en donde países como los nuestros, los cuatro que están aquí expresados en los jueces y juezas que hoy participan en este curso, son naturalmente estados obligados a cumplir con las estipulaciones y procedimientos establecidos en el convenio 169 de la OIT, que veremos en un comentario inmediatamente posterior. ¿Por qué es relevante tratar hoy día en nuestros países este tema tan importante de la consulta previa? Hay muchas razones, pero yo quisiera destacar dos que son particularmente significativas. La primera es que esto tiene que ver con una realidad social de enorme complejidad, en la que, siendo distintas las proporciones de pueblos indígenas en nuestros países, estamos hablando de todas maneras de sectores poblacionales relevantes, de sectores poblacionales que tienen además una presencia significativa en la movilización social y que además ocupan físicamente espacios, tierras y territorios que suelen ser materia de inversiones públicas o privadas, en donde se aplica naturalmente de manera directa la obligación de llevar a cabo una consulta previa. En este contexto es que en varios de nuestros países se han producido, se producen y se seguirán produciendo distintas maneras de entender lo que son los propios derechos, distintas formas a través de las cuales la inversión pública o privada entiende cuáles son sus derechos y obligaciones, y en consecuencia se han producido, insisto, se seguirán produciendo probablemente muchos conflictos sociales que a estar a lo que se ve ostensiblemente en nuestros países, no siempre
hay las capacidades institucionales adecuadas para poder prevenir esos conflictos y para poder resolverlos. Entonces, hay un telón de fondo de presencia importante de pueblos indígenas y de una conflictividad social que naturalmente por parte del Estado requiere aplicar instrumentos apropiados para la prevención de los mismos y para el procesamiento democrático si es que estos ya se llegan a producir. La segunda razón es más de orden global y que tiene que ver con los principios y realidades económicas en nuestros países. El llamado boom exportador terminó. Los altos precios de materias primas, del petróleo, del cobre, del hierro, son asuntos que lamentablemente quedaron atrás. Y en consecuencia, para nuestros países es muy importante cuando la inversión empieza a desalentarse por ser cada vez menos rentable invertir en condiciones en que los precios han disminuido, generar las condiciones adecuadas para que estas inversiones escojan a nuestros países y no se espanten de ellas por el temor de una conflictividad social inmanejable o de principios y normas supuestamente caóticos en esta materia. Las normas y principios sobre consulta previa son bastante claros. Existe una voluntad declarada por parte de los estados en todos nuestros países de darles cumplimiento, pero a veces lo que falta es una operatividad para que realmente puedan llevarse a cabo de manera feliz. Estos son temas que le corresponde tratar a todos los actores concernidos, pero es particularmente una responsabilidad del Estado que tiene que crear las condiciones normativas y las condiciones institucionales para que esas consultas previas puedan llevarse a cabo con eficacia y a tiempo. Responsabilidad básicamente del Poder Ejecutivo, podrían ustedes estar pensando en este momento y qué tenemos que ver los jueces y juezas con todo ello. En parte, algo de razón tendría esa interrogante, porque ciertamente esta es una responsabilidad que atañe básicamente al Poder Ejecutivo. Sin embargo, en todos los procesos en los que esto se lleva a cabo, hay distintas formas a través de los cuales se producen tensiones, se producen eventualmente, otra vez la palabra, conflictos, en los cuales la autoridad judicial puede estar llamada a intervenir. Entonces, tener en cuenta esta normatividad que hace de las obligaciones que tiene el Estado y dentro del Estado todos los funcionarios judiciales es algo que busca este curso poder compartir con ustedes. Vamos a discutir inmediatamente después, en la siguiente reflexión, en el siguiente análisis de manera más detallada, cuál es el fundamento normativo de esta obligación de llevar a cabo la consulta previa y, por supuesto, poder participar más adelante en los debates y en las discusiones que puedan tenerse al respecto. Vamos a conversar en estos minutos que siguen sobre los fundamentos jurídicos en el derecho internacional que hacen que nuestros estados estén obligados a organizarse para poner en marcha procedimientos de consulta previa cuando estén de por medio temas que atañen a los derechos de los pueblos indígenas, sea en lo que respecta al uso de tierras o territorios, sea en lo que respecta a normas que se dicten o preparen al respecto que tengan alguna relevancia y repercusión significativa en los derechos de los pueblos indígenas. La base jurídica esencial a este respecto, como lo hemos dicho en la reflexión anterior, está en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en su desarrollo por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y particularmente la rica jurisprudencia que a este respecto ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas decisiones son de obligatorio cumplimiento en todos nuestros estados. Son básicamente 5 los derechos que fluyen de esta convención, de este convenio 169 y la jurisprudencia de la Corte Interamericana que aquí vamos a comentar de manera muy somera. El primero, el carácter previo de la consulta. El segundo, el principio de buena fe y de la finalidad de llegar a un acuerdo que debe guiar el procedimiento de consulta. El tercero, el carácter adecuado y accesible de la consulta. El cuarto, el estudio de impacto ambiental y sus características. Y finalmente, el carácter de consulta informada. Vamos a ver someramente estos 5 ingredientes, empezando con el carácter previo de la consulta,
que es probablemente uno de los aspectos muy importantes, porque no se trata de que haya en algún momento una conversación, una consulta, una votación, sino que esto tiene que ver, como lo dice el convenio 169 en su artículo 15.2, tiene que ver, entre otras cosas, con la oportunidad. Cuando se va a emprender un proceso de exploración y con mayor razón de explotación de recursos naturales en un territorio o una tierra de pueblos indígenas, es indispensable que esta consulta previa se lleve, como dice textualmente el convenio 169, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes. Es decir, antes de otorgar una concesión, esto tiene que ser materia ya de un diálogo con la población concernida. Como la Corte Interamericana lo ha desarrollado en su jurisprudencia, tiene que darse la consulta desde las primeras etapas del plan de desarrollo o de inversión. La instancia que dentro de la OIT tiene que ver con la aplicación de convenios y recomendaciones, que es el Comité de Expertos, ha insistido y ha desarrollado claramente que incluso antes de que se dicten medidas legislativas, tienen que ser los pueblos indígenas concernidos consultados al respecto. Las normas internas en varios de nuestros países, particularmente en Perú, Bolivia y Ecuador, son bastante claras en esta materia y lo es de manera fundamental también la jurisprudencia que tiene varios países de nuestra región y para lo que nos concierne en este curso la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia. El segundo ingrediente es que el propósito de la consulta previa es no solamente preguntar a ver qué piensa la gente. El propósito de la consulta es impulsar un proceso de diálogo con el propósito de llegar a un acuerdo, como ha sido muy bien desarrollado por el Comité de Expertos de la OIT y por la Corte Interamericana en su sentencia. Porque dice textualmente el convenio 169 de la OIT que las consultas deben llevarse a cabo de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Es decir, tiene que haber un diálogo con participación, que es el componente fundamental y por eso hacía referencia al artículo 21, al artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece el derecho a la participación en asuntos públicos. Es decir, el diálogo entre las partes, la metodología es lo que hace que la consulta previa pueda llamarse tal si es que efectivamente ese diálogo se produce. ¿Cómo eso termina? Es un tema que veremos en unos segundos, pero esto es un aspecto fundamental. La buena fe y la finalidad de llegar a un acuerdo. Entonces, en este contexto, salta evidentemente una responsabilidad. ¿Quién tiene que hacer la consulta previa? Esta es una obligación internacional de los estados. Naturalmente que las empresas, corporaciones o empresas medianas o empresas pequeñas tienen que cumplir con el derecho vigente en cada país, incluso las normas internacionales. Pero la responsabilidad de organizar este proceso de consulta y de generar los procedimientos y los mecanismos para poder poner en marcha la consulta previa y llegar a un acuerdo es una responsabilidad en la que es absolutamente indelegable la responsabilidad del Estado, como lo ha expresado con toda claridad en la jurisprudencia sobre el caso de Sarayaku con Ecuador, la sentencia de la Corte Interamericana sobre esa materia. Los estados, pues, no pueden asumir que están cumpliendo con esta disposición en la medida en que le digan a las empresas, oiga, ustedes encárguense de hacer la consulta y después nos cuentan cuando tengan problemas, porque ese no es el contenido de la obligación internacional, porque esta es una responsabilidad que el Estado tiene que asumir y naturalmente, tanto los pueblos indígenas concernidos como las empresas participar proactiva y positivamente en el proceso de consultas. El tercer ingrediente es uno muy importante, porque la OIT establece en el convenio 169 que no basta con que exista este derecho a la consulta de los pueblos concernidos, sino tiene que hacerse mediante los procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas. Entonces, eso significa tener en cuenta que en un contexto multiétnico hay sectores de la población
que tienen una manera, muchas veces tradicional, de hacerse representar, una manera de tomar las decisiones. A veces el consejo de ancianos del grupo de la comunidad tiene una responsabilidad cualitativa fundamental, en otros lugares es diferente, pero son procedimientos que tienen que ser respetados y, como lo ha dicho el comité, la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, debe tenerse en cuenta las circunstancias nacionales y de los pueblos indígenas, así como contextualmente la naturaleza de las medidas consultadas. La Corte Interamericana ha insistido que el proceso de consulta tiene que hacerse a través de procedimientos culturalmente adecuados, es decir, de conformidad con las propias tradiciones y no conforme a los principios y procedimientos que se utilizan, por ejemplo, para una elección local o una elección municipal, que pueden ser iguales, pero que en todo caso tienen que tener en cuenta cuál es la particularidad con la que se utilizan esos procedimientos para que tengan un elemento importante, para que tengan la legitimidad de poder representar en ese proceso de consultas de manera real y fidedigna a los intereses y las expresiones del pueblo indígena concernido. Consulta adecuada, en consecuencia, es un tercer ingrediente absolutamente fundamental que muchas veces, por el tiempo que es limitado, por la necesidad de que los funcionarios regresen rápidamente a la capital de la provincia o de la región concernida, no se toman en cuenta este tipo de consideraciones. El cuarto componente es algo que resulta fundamental y que muchas veces ha generado situaciones de tensión y de conflicto, que es los estudios de impacto ambiental. Cuando estamos hablando de programas de exploración y de explotación en tierras y territorios, el tema de los recursos naturales, del uso del espacio, de la utilización y el perjuicio en la materia de agua, ríos, lagos y de bosques y de foresta, son ingredientes absolutamente importantes y, en consecuencia, no basta que haya un diálogo, no basta que se utilice los procedimientos y las tradiciones adecuadas, sino tiene que haber estudios de impacto ambiental, cosa que está sobre el papel absolutamente aceptada y convalidada por las normas internas en todos nuestros países. Sin embargo, en lo que ya el convenio 169, particularmente su artículo 7.3, entra a destacar las particularidades, es que estos estudios se tienen que hacer en cooperación, textualmente dice el convenio, con los pueblos interesados a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo pueden tener sobre estos pueblos. Eso es lo que dice el convenio. Es decir, no es un asunto tecnocrático que lo pueden resolver algunos especialistas muy bien calificados, seguramente muchos de ellos, sin tener en cuenta cuáles son las percepciones, preocupaciones, expectativas de los pueblos indígenas concernidos. Porque en una perspectiva puede considerarse que el trabajo de exploración y explotación no generará ningún daño, pero en otra perspectiva pueden considerar que ese movimiento de maquinaria durante el proceso de explotación del producto de que se trate, por ejemplo, puede alterar el medio ambiente, afectar la biodiversidad, la pesca en los lagos o ríos y afectar en consecuencia la subsistencia del pueblo. En el estudio de impacto ambiental tienen que considerarse todos estos elementos que derivan de una participación en el proceso de diseño y de ejecución del estudio de impacto ambiental. La Corte Interamericana, en el caso otra vez Sarayaku con Ecuador de hace algunos años, precisó que había que incorporar como obligación que el Estado tenía que garantizar que se tratara de entidades independientes y técnicamente capaces, pero bajo la supervisión del Estado, las que realicen un estudio previo de impacto social y ambiental, porque no es solamente que pase en el medio ambiente, sino cómo eso repercute en el tejido social de la comunidad concernida. Entonces, el Estado en esta materia de los estudios de impacto ambiental tiene una responsabilidad fundamental, porque si bien los estudios normalmente se encargan a empresas y a técnicos, por lo general internacionales, altamente calificados, o así debería de ser, el Estado es el que tiene que supervisar que los procedimientos, que los estándares fijados para ese estudio recojan ese proceso participativo de diálogo
que recojan no solamente la perspectiva ambientalista que pueda tener la corporación que quiere hacer la inversión, sino también la perspectiva ambientalista y social en relación al medio ambiente que surja de ese diálogo con la población concernida. En el caso de la Corte Interamericana ha desarrollado esto para precisar que estos estudios de impacto ambiental tienen que llevarse a cabo por entidades independientes y técnicamente capaces, pero naturalmente bajo la supervisión del Estado. Entonces, todo esto es un aspecto fundamental porque muchas veces la conflictividad social salta porque los estudios de impacto ambiental salieron de procesos en los que la población concernida estuvo completamente desinformada o porque en el estudio de impacto ambiental no se incorporaron algunos temas que desde el punto de vista social o del propio medio ambiente pudieran haber sido muy relevantes para la población concernida, que acaso en una perspectiva más global, nacional o global o mundial con la que trabaja una corporación podrían ser aspectos anecdóticos, secundarios o accesorios. Otra vez entonces estamos hablando del elemento participativo, pero naturalmente con la responsabilidad central del Estado. Estos no son estudios conducidos por el pueblo concernido ni por la empresa, sino tienen que ser supervisados directamente por el Estado. Y finalmente, el quinto y último ingrediente es que la consulta debe ser informada. Esto es muy importante porque una información correcta y completa sobre lo que el proceso de exploración o de explotación pueda significar en materia de afectación del agua, de otros aspectos ambientales o que tocaran el tema de salud de la población concernida, tienen que ser materia de una información completa y fidedigna. Lo que no necesariamente es algo que pueda inviabilizar el proyecto, porque hay que reconocer que prácticamente cualquier proceso de inversión en una zona tan sensible como regiones a veces amazónicas, naturalmente despiertan siempre preguntas válidas sobre si eso no quedará, si eso puede quedar perfectamente igual después del proceso. Es probable que no, es probable que haya efectivamente alguna alteración, pero en ese proceso en la que la transparencia es muy importante, se pueden producir acuerdos entre los pueblos indígenas concernidos y las empresas interesadas en hacer ahí la inversión para compensar las afectaciones en la medida en que no impliquen una afectación que toque el derecho a la vida y a la subsistencia de los pueblos, que pudieran de alguna manera compensar algunas de esas situaciones que podrían perderse si es que el abastecimiento de agua ya no va a ser por un curso, sino por otro curso. Es un tema que produce un impacto, pero si es que se puede demostrar que en términos de producción, de medio ambiente y de condiciones y características del agua, lo que vendría es algo mejor que lo que había antes, es algo que indudablemente podría dar la base para un acuerdo positivo. Entonces, tenemos estos 5 elementos que son parte de un proceso que de ninguna manera puede ser considerado como algo caótico, como algo que se traduciría en un desorden por parte de políticas públicas de promoción de la inversión, sino como algo que busca en una sociedad democrática producir una compatibilización entre esos intereses sociales y los intereses sociales también de promover y facilitar la inversión pública y privada en todos los rincones de nuestros países. Entonces quería terminar esta reflexión con ustedes compartiendo algunos elementos, podríamos decir, de conclusión, en la que no pretendo recoger todo lo que ustedes han escuchado o pueden haber leído ya sobre la materia, sino 4 aspectos que creo resaltan los temas más relevantes. En primer lugar, que existe esta obligación jurídica de consultar a las comunidades y pueblos indígenas y tribales sobre toda medida administrativa o legislativa que afecte a sus derechos. Eso no es un invento de sociólogos o del movimiento social, sino una obligación jurídica que está establecida en el derecho internacional y que en algunos países tiene también algunas leyes nacionales que obligan y establecen el derecho a la consulta previa, que no tiene que ser así, pero en algunos países sí está establecido por vía legal y en otros está claramente establecido y regulado por vía de la jurisprudencia, como es el caso
de Colombia a través de las decisiones de la Corte Constitucional de ese país. Entonces, este es un aspecto inicial y fundamental. El segundo es que, el segundo tema es que existe la obligación general de asegurar los derechos de los pueblos indígenas a la participación en las decisiones de los asuntos que conciernan a sus intereses. Eso es lo que establece en general la convención, el convenio 169. Y en relación a la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos, que está estipulada en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto quisiera decir que los Estados tienen que asegurar que los derechos de los pueblos indígenas en las decisiones sobre temas que les conciernan tengan que ser consultados, ¿no? Y aquí estamos hablando no solamente de concesiones para la exploración o explotación de recursos naturales, sino, por ejemplo, de decisiones legales que conciernan a los pueblos indígenas, para lo cual la consulta previa es también un ingrediente importante, que hay que regularlo y aplicarlo bien, porque naturalmente podría abrirse el camino para que haya un frondoso y casi eterno procedimiento para cualquier resolución administrativa que tenga que prepararse a nivel local, regional o nacional, y que llegue un momento eso a saturar por una supuesta ineficiencia el funcionamiento del Estado, que acabe llevando el péndulo al otro lado y generando una resistencia social con alguna legitimidad frente a estos procesos que impiden la traducción de ciertas ideas en una norma, porque tendría que hacerse consultas interminables. Regularlo esto bien, como regulan en nuestros países los estados las elecciones municipales y locales, y no se paraliza el Estado porque cambien los alcaldes, creo que perfectamente se puede avanzar en una regulación eficiente en esta materia. En tercer lugar, el aspecto más importante, en el que son notables las deficiencias que en esta materia existen en todos los países y naturalmente en los 4 que tenemos el gusto de poder participar en este curso. Es la obligación de organizar adecuadamente el aparato gubernamental para que la consulta que las comunidades indígenas, autóctonas, nativas o tribales puedan llevarse a cabo de conformidad con los estándares internacionales en la materia. En este terreno, así como en el pasado, cuando los procesos de designación de autoridades nacionales o regionales empezaron a ser generados democráticamente, las elecciones locales, regionales y nacionales no siempre estaban eficientemente administradas. Algo parecido pasa hoy día con la consulta previa, en donde si en unos países como el Perú son pocas las consultas previas y estas se llevan a cabo por una instancia del Poder Ejecutivo que no tiene una presencia física institucional permanente en todo el territorio nacional, haciendo que la oportunidad de desarrollo de las consultas no siempre puede ser lo deseable. En otros países como Colombia, son más de 1.500 los procesos de consulta que se han llevado a cabo con resultados que muchas veces han sido criticados por algunos por haber empantanado procesos de tomas de decisiones sobre aspectos relevantes sobre los cuales a veces se decidió no decidir nada. De manera que aquí no hay un modelo que utilizar, sino una serie de experiencias, la mayoría de ellas de muy buena fe, sobre las cuales hay que ir recogiendo información para ver cómo éstas se pueden ir fortaleciendo y cuáles son las preguntas que en esta materia existen dentro del espacio de los jueces y de las juezas para ver cuando estas situaciones se presentan en espacios de tensión o de conflictividad, con qué herramientas se puede participar, no solamente para resolver el caso, sino para aportar con una jurisprudencia consistente que permita fortalecer las capacidades y la eficiencia del Estado en esta materia. Y el cuarto tema tiene que ver con algo que está un poco en el ambiente y que no fluye directamente de lo que son las disposiciones del Convenio 169 ni de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Porque muchas veces en esta discusión sobre consulta previa se hace un salto conceptual para homologar como equivalentes, como iguales, la consulta previa y el consentimiento previo.
y derivar de ciertas disposiciones del convenio 169 o de ciertos párrafos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la idea equivocada de que consulta y consentimiento previo es lo mismo, es equivalente. Y que en consecuencia, al hacer un proceso de consulta, en realidad lo que se está haciendo es un proceso de consentimiento en el cual los pueblos indígenas tienen, según el derecho internacional, un derecho de veto. Eso no es así. Yo no quiero discutir la legitimidad de quienes lo han planteado con muy buena fe seguramente en su momento, pero jurídicamente es muy clara la diferencia entre los procesos de consulta previa que hemos reseñado en esta exposición, que tienen como propósito y objetivo producir un diálogo para llegar a un acuerdo, al consentimiento previo, que es una cosa distinta, que el convenio 169 reduce a la circunstancia en la que se tengan que llegar al consentimiento cuando, específica y únicamente, cuando está de por medio el desplazamiento del pueblo indígena concernido a otra zona de la región o del territorio nacional. Es decir, en esa circunstancia es que habría la obligación internacional, no digo que esta obligación se pueda extender por disposiciones de derecho interno a otras consideraciones, como lo ha hecho, entre otras circunstancias Colombia en su jurisprudencia interna. Pero el consentimiento previo, lo que podría llamarse un derecho de veto, no es lo mismo que la consulta previa y en consecuencia esa diferencia terminológica es muy relevante y revisar a este respecto el convenio 169, que es muy claro que el consentimiento previo tiene que ver específicamente con esa circunstancia del desplazamiento de una población. En consecuencia, pues, estamos frente a un tema de enorme trascendencia para cualquier país y particularmente para países en donde los pueblos indígenas son un espacio demográfico, social y humano de relevancia, como es el caso de los países andinos. Países que además tenemos recursos naturales gigantescos y que han sido, son y seguirán siendo materia de proyectos de inversión que generarán siempre tensiones y visiones contrapuestas sobre los beneficios o perjuicios que ellos puedan acarrear. En la consulta previa, en ese sentido, no podemos verla como un impedimento para que esa política de promoción de la inversión se lleve a cabo, sino al revés, como una herramienta que puede favorecer y fortalecer la legitimidad de las mismas en la medida en que los pueblos concernidos participan en una discusión que se orienta a que se lleven a cabo y reciben seguramente, a partir de los acuerdos a los que se pueda llegar, algunos beneficios directos y tangibles sin esperar a muchas generaciones posteriores. Es un tema en consecuencia en donde todos tenemos algo que hacer y si bien, como decíamos en otro momento, es algo que le puede corresponder esencialmente dentro del Estado al Poder Ejecutivo, la justicia, los jueces y las juezas son elementos absolutamente vigilantes, porque finalmente es ahí en donde cualquier tensión, cualquier conflicto, cualquier malentendido sobre cómo hay que interpretar estas normas tendrá que ser al final dirimido, que es en el espacio de lo judicial. Por eso, una participación de ustedes en este curso, en este debate y en la reflexión a partir de los textos que están disponibles es altamente importante, por lo cual les queremos agradecer por la generosidad de compartir su tiempo precioso en esta reflexión. Muchas gracias.